diagnóstico que yo hago cuando ese proyecto esté en funcionamiento. Y como siempre, les muestro esta misma filmina una y otra vez porque nosotros vamos avanzando a medida que vamos aprendiendo a hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? El estudio de impacto ambiental, la columna vertebral, acuérdense, es la interacción que hay entre la actividad o proyecto y el ambiente. Nosotros ya vimos cómo hay que describir esa actividad y toda la información que tenemos que tener de esa actividad que va a estar inserta en un ambiente determinado. Ese ambiente tiene unas características, de la cual yo tengo que hacer una descripción de ese ambiente. Y no solamente de lo ambiental, sino del componente social o socioeconómico o sociocultural, ¿sí? Pero forma parte de la línea de base. Esto siempre, acuérdense, de la actividad yo tengo que describir hacer una descripción muy detallada para después entender qué impactos puede producir esa actividad en el ambiente. Y por otro lado, de ese ambiente tengo que caracterizarlo, diagnosticar. Y también había un capítulo dentro de ese estudio de impacto que hablaba de la normativa, ¿sí? Todo lo que es el marco legal e institucional. Entonces nosotros estamos ahora acá por describir este componente social. En las futuras clases ya vamos a ir al tema impacto, que es lo más relevante de los estudios de impacto. Pero si yo no hago una buena descripción, acuérdense de la actividad, y una buena descripción del ambiente donde va a estar inserta esa actividad, no voy a poder determinar los impactos. Por lo tanto, yo tengo que, esa línea de base social y ambiental tiene que estar bien completa, tiene que ser robusta, tiene que tener información importante. Lo que voy a dar ahora, generalmente yo se lo pido digamos, generalmente cuando yo hago este diagnóstico social, no lo puedo hacer yo como profesional del área ambiental, lo tiene que hacer alguien, un profesional del área social, alguien que sea idóneo, es decir, un antropólogo, un sociólogo, alguien que comprenda de los aspectos sociales. Por lo general, esta charlita la dan dos colegas mías, colegas, en realidad una es antropóloga y la otra es psicóloga, que trabajan conmigo en los estudios de impacto ambiental. Lamentablemente, por cuestiones de salud, ninguna de las dos podía estar hoy presente y darles esta charlita. Así que me tocó a mí darles la charla. De todas maneras, es algo cortito y después les voy a mostrar un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué es cortito? Porque nosotros, como profesionales del ambiente, acompañamos a estos profesionales a realizar los estudios de línea de base, pero no los hacemos nosotros, ¿sí? Pero nosotros como ingenieros en recursos naturales y medio ambiente coordinamos los estudios de impacto y tenemos que conocer perfectamente cómo se llevan a cabo el diagnóstico social. No lo elaboramos nosotros, pero sí tenemos que comprender qué parte sí o sí tiene que tener este estudio social. Perdón que me acabo de distraer porque ahí se están uniendo Kelly como, no sé si es Kelly y quién más. A ver, hola, ¿me escuchan? Mariluz y Kelly, ¿están ahí? ¿Sí? Bueno, Buenas espero que... tardes, sí, profe. Ah, bien, bien, chicas. Bueno, les comento, recién empezamos la clase, va a ser muy cortita, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de línea de base social. Uy, ahora no se me mueve. Esperen, lo voy a sacar de modo presentación. Ah, perdón, voy a dejar compartir pantalla un segundito y les vuelvo a compartir. Sí, bueno, ahí está. Ahí están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Les compartí de vuelta? ¿Alguien me dice? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, Sí, profe. entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de la línea de bases sociales de diagnóstico. Y las personas que siempre me acompañan a mí de hace muchos años a hacer los estudios de impacto es la licenciada María Fernanda Sola, que es antropóloga, y la licenciada María Luisa Ferreira, conocida como Lisi, que era la que le tocaba dar esta charlita hoy, pero lamentablemente por problemas de salud no se nos pudo dar. Pero bueno, simplemente acá definimos, ya lo voy a poner en modo presentación de vuelta, a ver si ahí.
definimos que es una línea de base social o diagnóstico, en donde acuérdense que yo no solo describo los aspectos sociales, también voy a describir los aspectos económicos y culturales. Las líneas de base social también abarcan a veces un componente muy importante que es la parte arqueológica. La parte arqueológica siempre que tiene que estar realizada por un arqueólogo porque es el profesional idóneo. No todos los estudios de impacto llevan el componente arqueológico. Generalmente es cuando hay probabilidad de encontrar restos arqueológicos en el lugar donde se va a insertar el proyecto. En La Puna, por ejemplo, generalmente siempre se contrata un arqueólogo para que haga la línea de base arqueológica, ¿sí? Porque hay probabilidades de encontrar restos arqueológicos. En los valles Calchaquí, Cafayate, Animaná, San Carlos, Angastaco, todo el sector de valles Calchaquí de Salta, también la probabilidad de encontrar restos arqueológicos es muy alta. Por lo tanto, se contrata a un arqueólogo para que haga lo que se denomina la línea de base arqueológica. ¿Sí? Todos los proyectos que generalmente, por ejemplo, un gasoducto, ese tipo de proyectos lineales que llevan excavación para que se concrete el proyecto, porque el gasoducto es un caño que va enterrado y implica una excavación, entonces por lo general todos los proyectos que implican alguna excavación en un sitio donde hay probabilidad de encontrar restos arqueológicos, se contrata un arqueólogo para realizar esta línea de base. Bueno, ¿y qué es un diagnóstico social? También se puede mencionar al diagnóstico social, eh, perdón, ¿qué es un diagnóstico social? También se puede mencionar como componente socioeconómico o sociocultural. Básicamente es describir o conocer el contexto social en el cual se ubica un determinado proyecto, emprendimiento o actividad, con el objetivo de conocer la situación actual de los principales componentes de ese gran sistema que le decimos socioeconómico. Este diagnóstico también siempre tiene que referirse a alguna escala de trabajo. ¿Qué quiere decir escala? Siempre abarca una descripción, primero a nivel regional y local, mediante información de fuentes secundarias, y una investigación a nivel predial o del área de influencia directa de la situación del entorno directo de ya vamos a ver qué es área de influencia directa, ¿sí? Y por lo general uno busca a nivel local, a nivel predial, conocer la percepción o opinión de los vecinos acerca de las posibles afectaciones que le podría generar el proyecto que uno está evaluando en el estudio de impacto ambiental. Entonces, para esto, para investigar sobre la percepción o sobre la opinión de los vecinos, yo utilizo varias herramientas metodológicas me refiero, ¿sí? Puedo hacer entrevistas, puedo hacer encuestas, puedo hacer talleres, puedo hacer reuniones, y para conocer esto de lo que yo denomino percepción social. La percepción social, chicos, es mucho más que la opinión de un vecino. Lo que uno percibe como una posible afectación, un posible impacto, no lo percibimos todo de modo parecido. Cada uno percibe de acuerdo a su historia de vida, a su historia personal, ¿sí? La percepción tiene que ver mucho más que la opinión, pero siempre está influenciada por la familia, por la comunidad en la que yo vivo, por los vecinos, por la historia personal, por mi historia cultural, por mi educación. Todos esos componentes hacen que yo tenga una percepción, que yo perciba algunos impactos de forma diferente a lo que puede percibir mi vecino. ¿Sí? Ya vamos a ahondar un poquito más lo que es la percepción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de conocer la línea de base social? El objetivo fundamental es generar un diagnóstico del estado actual de ese contexto social donde se va a insertar el proyecto. Tengo que identificar los aspectos más significativos del sistema social sobre los que puede impactar los efectos de las acciones del proyecto que yo estoy evaluando en mi estudio de impacto. Y por supuesto, no solamente identificar esos aspectos más significativos, sino también generar medidas y recomendaciones para los aspectos identificados. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Este es el momento que no me anda, no sé por qué no me anda
no me deja pasar la filmina. Bueno, entonces, como yo les decía, cuando voy a hacer un diagnóstico social, lo más importante es hacerlo a dos escalas diferentes, a una escala regional o local y a una escala predial, que es lo que denominamos área de influencia directa. El área de influencia directa es el área donde van a encontrarse la comunidad, la población, los vecinos, que van a ser afectados en forma directa por el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si el proyecto que yo voy a evaluar es un desmonte o es un supermercado, un shopping que yo voy a instalar en la ciudad de Orán, ese proyecto va a tener vecinos o una comunidad cercana que yo voy a tener que decir, yo voy a definir espacialmente cómo o quiénes van a entrar dentro de esa área de influencia directa, ¿sí? Entonces, cuando a nivel social yo tengo que definir lo que es área de influencia directa, lo defino espacialmente. Digo, dentro del área de influencia directa va a entrar el sitio donde se ubica el proyecto, más todos los vecinos ubicados 500 metros alrededor de ese proyecto. Pero eso lo definen los que determinan el área de influencia directa a nivel social. Y siempre que voy a hacer el estudio de estos vecinos cercanos al proyecto, que le digo de influencia directa porque son los que van a recibir o van a a verse afectados de forma directa por los impactos de mi proyecto, ¿sí? Siempre que defino eso espacialmente, ¿sí? Digo 500 metros alrededor, 200 metros alrededor, eso va a depender mucho del proyecto y de los impactos que puede generar ese proyecto. No va a ser lo mismo un desmonte que la instalación de un shopping, no va a ser lo mismo un desmonte que la instalación de una industria en las afueras de Orán, donde no hay muchos vecinos, ¿sí? Todo esta definición de escala o espacialmente cuánto va a abarcar mi área de influencia directa depende muchísimo del proyecto y del ambiente donde se inserta ese proyecto. Y siempre tengo que hacer referencia a la fecha en que se realice ese estudio, ¿sí? Es importantísimo cuando yo voy a definir mi línea de base social, no solo definir espacialmente el área de influencia, sino en qué momento del tiempo yo estoy realizando ese diagnóstico. Acuérdense que los diagnósticos son estudios dinámicos, no es lo mismo hacer el estudio en el año 1990 o haber hecho un estudio en el 1990 que hacer algo en el 2024, ¿sí? Indudablemente que hay toda una historia y todo un desarrollo histórico-cultural, de hecho económico, que va cambiando año a año. Por eso es muy importante referir no solo al espacio, sino al tiempo. ¿Y qué tiene que llevar básicamente ese estudio de social? Que acuérdense que no lo hacemos nosotros, pero sí tenemos que comprender qué componente o qué parte lleva ese diagnóstico. Es importante definir, perdón, de esos vecinos, de esa comunidad, quiénes son los que integran o cómo está conformada esa comunidad de vecinos o esa comunidad, qué piensan respecto a ese futuro proyecto, están o no informados de lo que se va a hacer, qué perciben ellos de afectaciones posibles que le podría generar ese proyecto. ¿Qué características tiene esa comunidad? Es decir, está formada por tantos hombres y mujeres, con tal nivel educativo. Si esa información yo la puedo investigar entrevistando a los vecinos, es muy importante saber su característica sociodemográfica. Es decir, cuántos hombres y mujeres hay, qué nivel educativo tienen, hace cuánto que viven en el barrio, qué temas tienen de interés, le interesan los temas ambientales, a qué comunidad pertenecen, qué historia tienen, a qué cultura pertenecen, si ellos se definen o se sienten parte de una comunidad, ¿sí? De dónde vienen, si han migrado de otro lugar y hace tanto que viven ahí. Toda la información posible que yo pueda investigar sobre esos vecinos o sobre esa comunidad
que se va a ver afectada por el proyecto que yo estoy evaluando en mi estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplito. Entonces, es muy importante investigar y para investigar, acuérdense que yo puedo utilizar distintas herramientas metodológicas. Entonces, esa herramienta, ahora la vamos a ver qué herramienta, la vamos a repasar. Pueden ser entrevistas, encuestas, reuniones, ¿sí? Y otra cosa que yo tengo que definir es el área de influencia indirecta. ¿Cuál va a ser mi área de influencia directa? Bueno, eso también lo tienen que definir los profesionales que realicen el diagnóstico social. Definirlo espacialmente y referirse siempre a la fecha. Por ejemplo, si mi proyecto es la instalación de un supermercado, de un shopping, seguramente los vecinos de las cuadras de alrededor de eso van a ser parte de mi área de influencia directa. Pero el área de influencia indirecta que vendría a ser este cuadradito, ¿sí? Que incluye el área de influencia directa, pero va a ser mucho más grande si este proyecto es un shopping, es un supermercado que se va a instalar en Orán, en el barrio, qué sé yo, Osvaldo Poz. Bueno, los vecinos alrededor de ese supermercado que forman parte del barrio Osvaldo Poz van a formar parte de la influencia directa, pero la localidad de Orán como tal va a ser el área de influencia indirecta. Pero eso, como les digo, lo definen los profesionales que hagan la línea de base. Siempre voy a tomar localidades de referencia, ahí voy a tomar datos poblacionales de los censos generalmente, datos sociodemográficos de los censos de población y vivienda que en nuestro país se hacen cada 10 años, ¿sí? Salvo acá en la pandemia que no se pudo hacer, entonces se hizo en el año 2021 y los resultados que tenemos hoy en día son del año 2022. También tengo que hacer referencia a instituciones y organismos de referencia de esa área de influencia indirecta. Por supuesto, tengo que poner datos de producción o datos de la actividad económica más relevante que se estén realizando en esa área de influencia directa, es decir, de las localidades. Si yo voy a hablar de Orán, bueno, hago referencia a las actividades productivas más importantes para Orán, como es el cultivo de la caña de azúcar, como es el cultivo de hortaliza, como puede ser otro tipo de actividades comerciales por la cercanía a la frontera. Entonces yo hago toda una descripción de esa área de influencia indirecta. Bueno, hasta ahí me van entendiendo, ¿no? Cualquier cosita me avisa, ¿sí? Entonces, muy importante, perdón, hace rato me quedó sin ver esto, entender que hay que definir un área de influencia directa e indirecta. Todo eso tiene que estar acompañado siempre de cartografías, croquis, perdón, o imágenes satelitales, donde yo defino espacialmente lo que yo tomo como área de influencia directa y lo que yo tomo como área de influencia indirecta y entender que siempre, cuando yo voy a investigar, hay herramientas metodológicas de origen primario y otras de origen secundario. Las de primario va a ser observaciones directas, entrevistas, encuestas, reuniones con esos vecinos, con esa comunidad. O siempre también voy a tener que aplicar una investigación secundaria a partir de fuentes secundarias, informes, antecedentes, censos nacionales, la encuesta permanente de hogares, información de organismos públicos como el INTA, por ejemplo. Hay organismos públicos que me pueden otorgar información para armar esto. Pero para comprender un poquito mejor, acá les traigo, voy a salir, perdón, voy a dejar de compartir, ¿sí? Como les dijo, esto era muy cortito, simplemente era algo así descriptivo, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí dejé de compartir, chicos, ¿sí? ¿Sí, no? ¿Me están viendo a mí Sí, nomás? profe. Sí, Bien. profe. Bueno, les voy a compartir. ¿Se entendió un poquito? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna preguntita para hacerme? El área lo definen los profesionales, profe, ¿Qué, siempre. perdón? El área de influencia directa lo Sí, definen los profesionales, ¿no? sí, los definen el profesional, exactamente. Eso va a depender mucho del proyecto, ¿sí? Les quiero mostrar acá, miren, ¿se acuerdan que el otro día les había comentado, les había mostrado una carpeta con el estudio de impacto ambiental de un acueducto?
¿Se acuerdan que yo les había comentado un poco la problemática que había con ese acueducto que tomaba agua de un río en cercanías de la ciudad de Salta, en el río Lecer? Ahí había una toma de agua del subalveo, es decir, de la parte subsuperficial del río. Ahí había una toma de agua. A partir de esa toma de agua se llevaba esa agua desde una localidad que se llama Lecer a otra localidad acá en Salta que se llama San Lorenzo, atravesando una población que se llama Lecer y otra se llama Castellano, que actualmente no cuentan con agua potable a partir de la red, digamos, no tienen agua de red. Y yo les había comentado que estos vecinos habían generado toda una movida porque este acueducto, que era la obra, que ya tenía un estudio de impacto ambiental, no le estaba llevando agua a ellos, digamos. O sea, pasaba por la puerta de su casa una obra, pero no le estaba dejando agua a todos estos vecinos. A partir de esta problemática, de esta queja de los vecinos, ¿sí? Eh, se le puedo decir, se reestructura, ¿sí? Se vuelve a armar un proyecto de acueducto, pero mucho mayor, con nuevos componentes de ese proyecto, en donde se incorpora la red de agua para estos vecinos que no tenían agua y le pasaba el acueducto por la puerta, pero no les dejaba agua, ¿sí? Este es el contexto de lo que les voy a mostrar ahora. Les cuento que nos quedan 9 minutitos. Cuando se corte primero les voy a mostrar acá el estudio de impacto ambiental. Bueno, este estudio de impacto ambiental, que no recuerdo bien el año que lo hicimos, sí, nos contrató Agua del Norte, quien es el proponente del proyecto para hacer el estudio de impacto ambiental. Es un estudio de impacto ambiental que llevó varios meses de realización. Tiene una línea de base, por supuesto, un marco legal, tiene toda la parte que acá les muestro el índice rápidamente, pero para que vean que yo se lo mostré ahí en papel, lo tengo impreso, ¿sí? Miren, hasta la bibliografía tenemos casi 500 páginas, ¿sí? Sin los anexos, ¿sí? O sea que un estudio de impacto bastante grande. Entonces, este estudio de impacto, lo más importante que ustedes comprendan es que estaba dentro de esta problemática social. Acá había una problemática marcada porque los vecinos inclusive pusieron recursos de amparo, o sea, utilizaron estrategias legales para parar la obra, ¿sí? Entonces, acá están los objetivos del estudio de impacto, pero la breve reseña del proyecto, de qué se trata, y acá simplemente les muestro un esquemita muy sencillo. Esto es cerca de la ciudad de Salta, ¿sí? Este es el río Lecer y acá viene el río Castellano. Estos dos ríos se unen y forman el río Vaqueros, ¿sí? Y está acá en este sector donde dice acueducto principal, toda esta localidad se llama San Lorenzo y acá donde está el río Licere Castellano hay otras localidades con pocos vecinos en comparación a San Lorenzo, en donde antes eran como una villa veraniega, antes no vivía ahí mucha gente, solamente iba a sus casas de veraneo, pero ahora la gente vive ahí, es cada vez la población que se instaló en Lecere y Castellano, así como en San Lorenzo, son localidades donde vive bastante gente, digamos, ha aumentado mucho la población. Por lo tanto, Aguas del Norte pensó en este proyecto, buscó financiamiento para generar dos cisternas muy grandes acá en la localidad de San Lorenzo y a partir de la toma de agua que estaba acá en el río Lecer, llevaba un acueducto que es lo que ven todo pintado de azul. Todo lo que ustedes ven pintado de azul es el acueducto principal y todo lo que ven de rojo y amarillo es la red de distribución domiciliaria de agua, ¿sí? O acueductos más pequeños. Para distribuir el agua, ¿no es cierto?, que yo tomaba a partir de este río Lecer. Entonces, este era el proyecto original y a partir de esto se generó un nuevo proyecto, ¿sí? En donde, acá les muestro una imagen, acá están los drenes, drenes es la toma de agua, drenes son unos grandes, los drenes vendrían a ser una cañería perforada donde se toma agua del subalveo del río, o sea, de la parte subsuperficial. Esos drenes están enterrados, vendría a ser como grandes ruleros como si sea un colador, digamos, a partir de esa cañería toda perforada se toma agua. Y acá
demostramos con estos 3 círculos, ¿sí? Toda la población, Lecer Castellano, así se llaman estas localidades, que quedaba sin agua, digamos. Toda esta población al lado del río Castellano, del río Lecer, era la población de casas o de viviendas que no tenían conexión a la red de agua potable, porque ahí no existe red de agua potable, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta el contexto. Sí, acá hay una descripción de todos los capítulos y nosotros ahora nos vamos a detener en el capítulo que se llama Diagnóstico Social de Base o línea de base ambiental, que yo la puedo llamar como yo quiera, digamos, eso es independiente cómo se haga, ¿no? Así que bueno, como ustedes verán, acá están todos los capítulos del estudio de impacto. Después, cuando estemos en clase presencial, lo vamos a ver un poquito más de detalle. Yo simplemente ahora me voy a ir un poco bueno, les quería mostrar un poco también del capítulo del proyecto para que se entienda. A ver si llego acá al proyecto. Bueno, no, esta es la línea de base. Sí, esperen, me voy a marco legal. Voy a ver si acá describimos el proyecto. Sí, acá está la descripción del proyecto. Ven, como acá les muestro de vuelta el esquemita. Sí, todo esto que ven acá es la localidad de San Lorenzo, que también requería de agua. Sí, acá están los drenes. Acá hay 2 ríos importantes, como le digo, el Lecer Castellano, que después forman el río Baquero. Sí, bueno. Acá todo esto lo paso rápido porque son datos técnicos del proyecto, ¿sí? Todas las cisternas, siempre cuando uno describe el proyecto, chicos, va todo acompañado con imágenes, ¿sí? Acá una imagen muy sencilla en donde se marcaba de rojo, todo lo que ven de rojo es el el acueducto, sí, que originalmente se hacía para el proyecto, sin servir a todas estas casas y localidades que están acá, al Ecerni Castellano. Sin servir, me refiero, sin darle provisión de agua potable a toda esta localidad. Sí, entonces, se armó todo un nuevo, acá está la zona de los drenes, acá hay una ruta al costado de los drenes sobre el río Lecer. Sí, acá muestra un poco imágenes de cómo son los drenes. Por acá arriba va el río y acá es una imagen en corte transversal de cómo se pone la cañería. Bueno, un montón de aspectos técnicos. Por supuesto, todo esto, está la cisterna que se iba a construir, de hecho se construyó ahí en Lecer. Una vez que el acueducto, perdón, que los drenes toman agua, esa agua va a parar esta cisterna y en esta cisterna es donde se potabiliza el agua. ¿Sí? Acá es donde se clora el agua y se potabiliza. Y luego se distribuye. Simplemente lo voy a pasar todo muy rápido. Todo va acompañado de imágenes. Está la escuela de Lecer, una escuela rural que está ahí muy cerca del río, de donde se hace la toma de los drenes. Acá está la escuelita esta. Acá cuando fuimos a hacer el estudio de impacto, le dimos una charlita al maestro, al director de la escuela, dimos una charlita sobre los aspectos ambientales, la flora, la fauna del lugar. Estuvo muy linda esa charla. Ya les voy a mostrar fotos para que vean que también cuando se hace un estudio de impacto ambiental, se puede devolver a la comunidad en forma de capacitación, de charla, lo que la comunidad colabora para hacer el estudio de impacto. Sí, generalmente las fotos siempre tienen que estar, explicar ahí en la misma foto y siempre tienen que estar georreferenciada y con la fecha. Hay una aplicación ahora en los celulares en donde yo saco esta fotito y ya me sale con la coordenada, miren la altitud, la fecha en que se sacó y la hora. Eso es muy importante para tener en cuenta, ¿no? Bueno, las características, miren el camino por donde iba a ir el acueducto, que es una ruta provincial, una ruta muy angosta, con puentes muy angostos. Acá, miren, acá se observa todo el sector del Ecer por donde iba a ir el acueducto. Acá se explica más o menos dónde se iba a hacer una nueva cisterna para poder llevar agua a toda esta población, ¿sí? Del Ecer Castellano. Bueno, no estamos por quedar sin tiempo. Simplemente les quería mostrar que como el capítulo de descripción del proyecto es muy importante
y siempre va acompañado de plano, de croquis, esto lo arma. O el ingeniero que nos acompaña y que entiende, o digamos el profesional idóneo, o lo podemos preparar nosotros y después lo corrige un profesional idóneo. Bueno, chicos, nos estamos por quedar sin tiempo. Acuérdense que para volver a conectarnos tiene que pasar 10 minutitos. Entonces nos volvemos a conectar en 10 minutitos. Les muestro lo de la línea de base social así rápidamente, porque después lo vamos a ver un poquito más en detenimiento cuando tengamos la clase presencial. ¿Sí? ¿Nos podemos conectar en 10 minutitos? ¿Puede ser? Yo les dejo de compartir. Sí, ¿Sí? profe. Nos conectamos en 10 minutitos y les muestro ahora lo de la línea de base. ¿Puede Bien, ser? profe. Bueno, Bueno, ahora profe. sí.